Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de nuestro querido y adorado Vida Wellness de Podcast. Un podcast hecho con demasiado amor, pero más que nada, hecho para que tú puedas vivir en bienestar y en salud. Bueno, señores, primero antes que todo, hoy me toca excusar a nuestro co-host, el doctor Saddam Peña, que lamentablemente por situaciones personales no está aquí con nosotros, pero vamos a tratar un tema súper chévere, súper bueno, con un invitado súper chulo que ha estado con nosotros desde nuestros inicios y siempre ha estado aquí para apoyarnos, pero no lo voy a presentar yo, sino lo va a presentar mi co-host, que lo va a saludar ahora, que es Giovanna León. Hello, señores. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde está que usted esté. Aquí volvemos nosotros en nuestro podcast. En el episodio anterior yo no estuve y en este episodio no está Saddam, pero usted está muy bien acompañado aquí, porque vamos a hablar un tema hoy que yo estaba eligiendo mi invitado y yo decía, pero ¿a quién es que yo voy a llevar a hablar de este tema que todo el mundo lo oye, cree que sabe qué es? Ya hay muchísima gente que te dice la palabra, pero no tiene la menor idea de lo que es, y que al mismo tiempo han sido muy confundidos con unos fármacos muy famosos en la actualidad, que sí, al final esa es su nomenclatura. Sin embargo, hay mucha confusión y realmente es un tema tapete. Todo el que entra ahora mismo en cualquier red social, sea Facebook, sea Instagram, yo le garantizo a usted que usted se va a encontrar con un post, ya sea de un médico o ya sea de un influencer o un coach, hablando o sugiriendo el uso de lo que vamos a hablar. Entonces, yo le dije que cuando yo iba a hablar de este tema, yo dije, yo tengo que saber bien a quién es que yo voy a llevar. Yo tenía dos opciones. Pero al final le dije, mira, yo me voy a ir por esta opción porque primeramente es alguien que siempre, como siempre digo, siempre nos ha acompañado, ha estado varias veces, así que ya más o menos ustedes deben de imaginarse quién es. Y segundo, tiene una visión que, aunque su visión es netamente el mundo del fitness, del wellness, ha cambiado el switch, ha cambiado su switch interno y de su metodología y de cómo ve el cuerpo humano hacia un aspecto más funcional y más integrativo. Y por lo tanto, era la persona ideal para nosotros hablar del tema que vamos a hablar. Aquí tenemos a Puro, coach de fuerza. Ustedes ya, yo creo que yo no tengo que presentarlo. Ya él es familia de nosotros, él es fundador de aquí del Vida Wellness. Yo creo que sí, claro, del primer programa, compartimos. Y ustedes lo tienen que conocer por su podcast. Y sí, claro, Cultura Purística, señores, gracias. Y yo no necesito, ¿verdad?, agradecerle a ustedes por la invitación aquí a Vida Wellness, porque de verdad esta es mi casa. Yo la considero así, y todos los temas aquí que aquí se tratan dan, ofrecen, reflejan mucha luz para los más neófitos también, ¿no? Sí, claro. Que buscan realmente información de profesionales confiables. Porque ese es el tema, señores. Estamos en la era de la información. Todo el mundo cree que sabe, o sí, real y efectivamente todo el mundo sabe algo, porque ya la gente averigua. Entonces, miren, el tema que nosotros vamos a hablar hoy se llaman péptidos. Sí, esa palabra que usted está oyendo mucho, está muy de moda. Y mira una cosa, lo que tú dijiste ahorita me llamó poderosamente la atención, porque cuando tú tienes internet, tú siempre quieres ver lo que, o sea, lo que más te aparece, lo que más frecuente te aparece, es lo más viral, ¿no? Sí. Y dentro de eso más viral hay cosas que no son tan fácil de tú saber qué, porque tienen unos nombres rarísimos. En el caso de los péptidos son complicadísimos, pero sí lo vas a ver como BP 175, como tal y tal cosa, como IPA Morellini. Esos son los péptidos también, lo que tú anotabas ahorita. Exacto, sí, tienen unos nombres extraños. En toda nuestra disertación vamos en algún momento a hablar de esa diferencia, porque miren, yo creo que ahora la mayoría de las personas que han oído mencionar la palabra péptidos, de alguna manera, obviamente por la información que se da, lo han conectado con los GLP-1. Claro. Sí. Tienen lógica de por qué hacerlo, porque al final los GLP-1 son la famosa péptidos. Semaglutida, los Ozempic, se pueden decir nombres, ¿no? Sí, claro. Ya eso está aprobado por la FDA. Ya tú puedes hablar libremente de eso. En su momento Nordic, todos ellos. Tirzepatide o Tirzepatide, como le dicen aquí, que es Mounjaro, que el más famoso Ozempic, Mounjaro luego. Eso ya está en Dominicana. Y también hablamos de ello en versiones anteriores. Y nosotros llegamos a hablar cuando todavía no estaban aprobados, y por eso teníamos que hablar medio en clave, pero ya.
y decir sus Pero pros y sus contras. yo creo que deberíamos de comenzar primero con que Puro defina en pocas palabras qué es lo que es péptidos. Para los Sí, que no exacto, sabemos para nada. los que no saben, para que así el público más o menos vaya cogiendo el ritmo. Sí, tenemos que entrar en contexto obligatoriamente, porque la palabra péptidos realmente son las partes funcionales de la proteína, ¿no? Aquí todo el mundo sabe lo que son las proteínas, que componen el pelo, la piel, las uñas. Cuando hablamos de proteínas nos imaginamos todo y estamos todos en lo correcto. Ahora bien, y todos nos imaginamos que las proteínas son parte de nuestra salud. Ya en ese aspecto, cuando tú mencionabas que ya hay tanta información, ya las personas saben lo importante que son las proteínas. Incluso a veces hasta las calculan para tener esa cantidad necesaria para llegar en a el los cuerpo. requerimientos. Para llegar a los requerimientos, que vaya, hay un margen bastante, pero eso es el tema de otro huerto, ¿no? Ahora, los péptidos son esas unidades funcionales de la proteína. Los péptidos son esas cadenas de aminoácidos. Y vamos a aterrizarlo quizás un poquito más, ¿no? Digamos que tenemos una proteína completa, un ribeye o huevos enteros, ¿no? Lo que compone eso, son moléculas que a su vez están compuestas de esos aminoácidos que, por cierto, sí también conocemos, porque nos los tomamos en los famosos juguitos de colores cuando vamos al gimnasio, porque están predigeridos ya, ¿no? Aminoácidos ramificados, otros que son, vaya, la gran variedad, ¿no? Entonces, esos son péptidos. ¿Qué ha hecho la ciencia? Yoba, y tú eres experta en la materia, pues que ha separado, ¿no?, de una forma en la que se puedan utilizar para estimular funciones biológicas, ¿no? Sí, biológicas. Y para exacerbarlas. Aquí tenemos que tener algo claro. No son esteroides. Sí, obviamente, se componen Importante esa diferenciación porque Claro. Puro sabe bien cómo muchas personas confunden y hasta a veces le tienen miedo porque Sí. piensan que lo son. Sí, más cuando están asociados a agujas, a jeringas, ¿no? Entonces, No, porque ahora todo el mundo, ahora nadie le tiene miedo a las agujas. No, ya ahora se nadie, dijo, bueno, bueno. ahora nadie le tiene miedo a las Sí. agujas. Ahora ven una aguja y ¿dónde que me la vamos a poner? Pero lamentablemente tenemos que, para seguir aterrizando todo, decir que sí hay muchas, y digo lamentablemente porque todavía hay mucha resistencia, todavía hay muchos estudios por concluir, pero ya hay muchos médicos que tienen conocimiento del tema, que ya por lo inocuo, y quizás vamos a adelantar un poquito a lo que vamos a hablar ahorita, qué tan inocuo que son los pros y los contras. sí. No, qué tan inocuos son, pues bastante saludables en lo que son, en lo que es la comparativa con los esteroides, ¿no?, que usan los culturistas o los no culturistas, pues el uso de esteroides anabólicos. Son bastante más seguros. Y muchos médicos, funcionalistas o no, médicos de la práctica ortodoxa de la medicina oficialista, pues ya lo están considerando como el futuro, o como gran parte del futuro de la medicina regenerativa, y en parte de todo lo que se hace. Correcto. Ok. Y en ese aspecto que menciona, porque tú sabes que toda la gente a veces hay que aclarárselo, en el aspecto que Puro menciona de que tienen un nivel de seguridad y de inocuidad relevante sobre a todo lo que son los esteroides, es importante ustedes saber que definitivamente hay más estudios clínicos disponibles en esteroides que en péptidos. Claro, porque la Por el cantidad de tiempo. años. Exactamente, el Pero tiempo. cuando él habla de ese lado de safety, obviamente él está hablando en el caso de esteroides ya a un nivel androgénicos de niveles altos. No estamos hablando de una pura testosterona. Sí, Para que no, ustedes no, entiendan la totalmente, diferencia. porque hay reemplazos y Exacto. vamos quizás a aterrizar un poquito y a desglosarlo más. Los esteroides anabólicos, ojo, no son malos, es como todo. Es como todo, la dosis la hace el veneno y al final el profesional, Claro. quien asume la responsabilidad de educarte. En este caso, y así abriendo paréntesis, porque no quiero dejar la oportunidad de decirle, con el uso de los esteroides anabólicos androgénicos, pues llegó un momento, por décadas, los únicos que sugerían pues su uso eran los fisiculturistas. Entonces, obviamente, si yo te digo que me enseñas un deporte y tú juegas tenis, pues no me vas a enseñar basquetbol. Entonces, Claro. lamentablemente, eso no eran las sugerencias puntuales para el público de a pie. Las personas que vivimos o que viven sin ese compromiso de ir por fechas a unas competencias o de ir por fechas a unas sesiones de fotos, porque hay influencers también que viven de su cuerpo ya en esta generación, ¿no? Claro, así es. Entonces sí, era bueno que hiciéramos esa diferencia porque la gente se confunde
Y entonces después piensa que estamos diciendo, la testosterona también. Totalmente, No. Giovanna. Y mira, te voy a decir algo. Los péptidos como tal, sí se inyectan vía intramuscular, subcutánea Más también. subcutánea. Hay una jeringa. Eso no quiere decir, aclarando desde el principio y nuevamente, que son esteroides. Los esteroides bien usados tienen su función. Ahora, ¿qué pasa? Los esteroides, a diferencia de esos péptidos, sí son hormonas enteras, ¿no? Correcto. Cuando tú ingresas hormonas enteras a un cuerpo, no importa si estás sustituyendo o si estás proliferando precisamente para un crecimiento muscular, en el caso de derivados directamente de la testosterona, que son casi todos, para un crecimiento muscular a través del entrenamiento con pesa, ¿no? Que no se logra normalmente sin ellos, ¿no? Porque ya son hormonas. Ahora, ¿qué pasa? Esas hormonas sí van a hacer algo, van a erradicar, no por completo, pero por definirlo de alguna forma, La producción Claro. endógena, dígase, la producción de tu cuerpo a esa hormona, ¿no? Claro. Entonces, ahí es que viene la diferencia más grande. Los péptidos no. Son señalizadores. Entonces, puro, Giovanna, doctora, ¿qué hacen los péptidos? Bueno, son estimuladores de esas señales, son señalizadores, precisamente como lo definiste, de esas funciones biológicas. Funciones biológicas, bueno, dormir mejor es una de ellas, la recuperación y la regeneración de tejido conectivo, de tejido muscular también. La energía. No, quema grasa. Bueno, pero mira, por ende, el tejido muscular es el tejido más activo que tiene tu cuerpo. Si lo regeneras más rápido, a través, por ejemplo, de los péptidos, pues vas a construir masa muscular, Claro. quizás más rápido, con menos trauma, y evidentemente vas a quemar más grasa, ¿no? Por vía de consecuencia. Claro. O sea que sí también ayudan a quemar grasa. Claro. Y hay un sinfín, Giovanna. O sea, Colágeno. honestamente, miren, se lo digo desde ahora, nosotros no vamos a ustedes. Si están con el lápiz y el papel, porque son muchos y todavía más de están. 3,000. Lo Claro que benefician. sí. Y usted, lo que decía Giovanna ahorita, doctora, es que cuando tú comienzas y revisas los papers científicos, comienzas a estudiar lo que hay y los datos científicos que hay hasta el momento, y te vas a encontrar con un tope. No, te vas a encontrar con que esta parte para esto todavía no está aprobado, y entonces la gente se asusta con eso. ¿no? Claro. No. Y Por eso me gustó lo que dijiste al principio. Claro. Y definitivamente esa leyenda que tienen el 90% de los péptidos de que for research use only, no usar en humanos ni en animales, Ya. a cualquiera lo asusta. Porque Claro, vamos a volver al totalmente, punto. Los totalmente. péptidos a la fecha no están aprobados por la FDA, aunque hay médicos profesionales de lo que es biohacking y longevidad que tienen años luz utilizándolos. La realidad es que no lo están, a excepción de los que mencionamos ahorita. Totalmente. Bien. Hay que mencionar que tienen un... Sí, hay dos. Aparte de los GLP-1, me parece que la oxitocina sí está aprobado por la FDA y Ok, NDA. no tengo conocimiento, pero si tú lo dices, sí. Esos dos. Que se Son los únicos. puede buscar también. Son los únicos. Porque me acuerdo como ahora Sí. que sí. De hecho, pero bien. nos preguntarán, ahora que tú pones eso sobre la mesa, bueno, doctora, pero los péptidos entonces sí están aprobados y no. Es que el mundo está hecho. En Europa no. No sé si tú tienes conocimiento de que sí ya, pero hasta donde yo creo, todavía no. Europa en no. Estados Unidos, Europa no, pero en Estados Unidos sí. A través de Que la FDA. lo hacen. Es decir, Estados Unidos es uno de los lugares más asiduos y más multitudinarios con laboratorios de research, obviamente, Sí. de hacer péptidos. Totalmente. Y obviamente eso es una garantía de safety, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Pero casi Sí. todos el producto, la materia prima La materia prima. Sí. viene de China, es decir, Vaya. Gracias. Incluso qué bueno que tú lo mencionas porque ustedes, los podcavientes, ¿no? que nos consumen, pues pueden ir a la página de la FDA, hay un chapter de péptidos. claro. Mira qué Completamente. interesante. Que sabemos, y eso ustedes lo van a ver mucho, y yo me imagino que ustedes ya lo han visto, que hay una queja masiva por parte de muchos practitioners, de muchos incluso médicos, a decir, pero ¿por qué que la FDA no acaba de aprobar todos estos péptidos que saben que funcionan, que son efectivos, que van a revolucionar el ámbito, el espacio de la salud? ¿Por qué no lo acaban de Tú hacer? sabes que si lo eso mismo, saben? yo eso mismo iba a preguntar ahora, que cuál es el interés de no... Pero por ahí se dice, yo no le puedo Yo te decir voy a si decir es una cierto, cosa. que hay una gran farmacéutica, Ah. que ya tiene ahí en queue todas esas patentes.
Sí, ya. es que te voy a decir una cosa, por ahí es que va la cosa. Sin entrar en esa historia, ¿no? Para que no aparezcan palabras como conspiranoico y Sí, todo. sí, 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 exactamente. atrás de todo y atrás de todos los temas que tienen que ver con la salud y en el renglón farmacéutico, señores, es un mundo que nosotros mismos no conocemos cómo se maneja. Ahora bien, vamos a limitarnos, ¿no? Usted me corroborará a la parte ética de la medicina, ¿no? Digamos que los 4 principios básicos de la ética. A ver si necesariamente pues los viola. Y yo he analizado muchos de casos de péptidos y veo que no. Para edificar un poco al público, pues el principio de autonomía, ¿no? Usted como doctora puede sugerir, ¿no? Pero el paciente tiene el derecho, Claro. y existe el derecho de aprobar y de decir sí Exactamente. o no, se me va a aplicar este procedimiento. Y tener ¿no? la información. Exactamente. El segundo principio de beneficencia, ¿no? Usted tiene que hacer que ese tratamiento, con su justo conocimiento, sea bueno y válido. O sea, le vaya a ser un beneficio, ¿no? El principio de no maleficencia. No puedo colocar algo que vaya en contra exacto. o que tenga riesgo y yo no lo diga. Y el principio de justicia, ¿no? Básicamente, tengo que ser equitativo con esto, ¿sí? Tengo que ser ecuánime en eso. Entonces, no lo viola, no, porque decimos que los péptidos, lo dijimos ahora, comparándonos, fíjate cómo una cosa lleva a la otra, comparándolo con otras sustancias, que no inhibe ningún tipo de eje, que viene a ayudar a cosas que ya están. Si en tu sistema está, por ejemplo, hay una glándula que produce melatonina, etcétera, para tú poder recuperar tus tejidos cognitivos o no, a través del sueño, a través de esas hormonas, como la hormona de crecimiento humano, que sabemos lo beneficioso cuando tú duermes bien en ese sueño REM, ¿no? Como los médicos lo conocen, esa reparación. Entonces, los péptidos, ¿qué vienen a hacer? Pues vienen realmente a sumarse y a que eso sea y a potenciar ese efecto. Claro. No te suprimen el eje. No hay un daño sistémico. Lamentablemente, con el uso de esteroides o el abuso o el sobreuso, por ejemplo, de la testosterona, ¿qué pasa? Que el que no sabe sus dosis y lo hace porque simplemente se siente bien y pues más es mejor, y se siente bien, pues de repente le duele la cabeza y ya, pues un dolor de cabeza lo calma una pastilla, pero pasa un año y viene con una prehipertensión arterial, por ponerlo bonito. No. Entonces, ese es el tema. Y por eso corroboro lo que tú acabas de decir. Yo creo que todavía nosotros estamos dando información bien valiosa porque son seguros. El médico que le hable, obviamente que usted se siente y que le haga la anamnesis correcta, pues siempre yo digo algo y me van a excusar el espacio, doctora. Siempre yo digo, cuando usted está ante un médico, ¿no? También júzguelo, claro, póngalo en tela de juicio, Claro. también, sí. Cuestiónelo todo, ¿por qué no? Claro. Y esa parte clínica no depende nada más de las analíticas. Sí. Que sea completa esa anamnesis, esa parte clínica, ¿no? De quién tú eres, quién es la persona. ¿Ah? Es interesantísimo. ¿Por qué? Porque esa parte no cuantitativa, sino cualitativa, te conecta y al final somos seres humanos trabajando con otros seres humanos. Claro, es que el ser humano con el que tú trabajas tiene múltiples ejes. Totalmente. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque me voy a colocar péptidos para mejorar, que ahorita podemos decir cuáles son, para mejorar ese sueño, porque lo escuché, porque lo oí, porque mi influencer favorito lo dice. No porque quizás yo soy una persona que tenga un trabajo nocturno, y si no tengo un trabajo nocturno, pues no tengo muy buena higiene del sueño, ¿no? Tengo muchas pantallas, siempre ha sido así. Eso lacera a través de la luz blanca, como tú lo has dicho muchas veces. Entonces, hay que corregir ciertas cosas. Claro. Hay que irse al terreno biológico, ¿no? ¿Cómo está tu alimentación, no? Claro. No solamente colocar un péptido. Exactamente. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Bien. Nos metimos profundo ahí, pero ya... Pero valió la pena. Claro. Les explicó entonces lo que son péptidos. Y al final, algo importante que todos debemos saber, los péptidos, usted los produce en su cuerpo. Oh, claro. Están ahí. Todos. Es decir, todos. Por eso es que hay esa tasa de rechazo hacia cualquier efecto secundario. La verdad es que casi no los hay. Porque si nos vamos a un BPC 157, eso está en su jugo gástrico. Es decir, usted lo tiene. Esto simplemente viene a decirte, mira, es por aquí. Un coayudante. Porque nuestros cuerpos
por mezclas de cosas, lo mal que comemos, lo mal que dormimos, el poco ejercicio que hacemos, luz, intoxicado el los cuerpo. años también. Van perdiendo la capacidad de Los estos cumpleaños. Claro. Van Claro. perdiendo la capacidad de que estos péptidos funcionen como deben de deberían. funcionar, pero ya ellos existen en tu organismo. Entonces, Completamente. como no nos vamos a meter en la cantidad de péptidos que hay, porque yo creo que eso también a las personas la ha confundido, son tantos que dicen, Sí. Pero No, que ¿cuál la- es que voy a usar? No. Yo conozco personas que lo que dicen es, mira, no me hable de eso. Ajá. O sea, sigamos, yo me ponía texto, reemplazo, sigamos con la texto, no me hable de eso. Porque se confunde, porque el asunto es un poquito, es muy técnico, ¿no? demasiado. Ni Claro. siquiera los esteroides son tantos. No, exacto, no, ni siquiera. Es increíble. Son demasiados. Increíble. Pero el otro día el doctor Mark Hyman decía, váyanse Hyman. por lo básico. Váyanse por lo básico. Claro que sí. Es decir, básico. No van a poder hacerlo todo. Totalmente. Entren a lo básico, hablando de péptidos. Entonces, Totalmente. tenemos péptidos que van hacia mejorar la energía de la persona. Tenemos Totalmente. péptidos que van hacia mejorar la fuerza. Todos los que incentivan, no que te agregan, que incentivan la hormona de crecimiento. Tenemos los péptidos que van a pérdida de peso, a manejar diabetes y a que pierdas grasa. Exactamente. Ahí más o menos Exactamente. vamos a decir que resumimos los que usted más ha oído. Pero entonces vamos a hablar de los más usados. Es claro, que los más Porque usados. muchas personas cuando tú le hablas de péptido, como dijimos ahorita, se van a GLP-1, pero hay muchos que ya están un poquito más adentro de lo que son péptidos y te dicen, Claro. bueno, sí, yo conozco un BPC 157. Entonces, vamos a que tú nos Yo hables de los más entiendo usados. que los más usados, para simplificar y resumir, son el ipamorelin con el CJC. Correcto. Para no ponerle apellidos numéricos, ¿no? ¿Por qué? Porque son péptidos que, como tú lo dices, ya hay un sistema endógeno que lo produce. Uno va a exacerbar, ¿no? A robustecer el resultado que de esa cadena de lo que hace el péptido, y esos péptidos precisamente tienen la función de interactúan con lo que se llama la hormona de crecimiento humano, ¿no? Correcto. Que oye, vale la pena definirlo, que en edades muy tempranas del niño es la hormona de, como su nombre lo indica, de hacer que el crecimiento se produzca, ese plato de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero ya en el adulto, más que nada, tienen es una hormona muy lipotrópica, ¿no? Sí. Y por ejemplo, así como hormona, la famosa GH, la Human Growth Hormone, se libera en dos extremos opuestos. Estamos paralizando el tema del péptido un poquito para explicar bien lo que hace. En temas opuestos, no, se dice que es en el descanso robusto, profundo y reparador, ¿no? Que se libera esa hormona. Por eso es que dicen, ay, pero tú me estás diciendo que para yo rebajar y mejorar la composición corporal, tiene que dormir. Exactamente. Y en el estrés extremo, un estrés adaptativo, o sea, el entrenamiento con pesas. Correcto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy, por ejemplo, y ya te me dice, son 12 repeticiones, yo voy por la 10 y la doctora ya no puede hacer una 11, ¿qué pasa? Un ácido láctico que te protege el músculo y pues tú sueltas la mancuerna, ¿no? Y ahí se produce la liberación a través de ese ácido láctico en una cadena de información de esa hormona de crecimiento también humano. Okay. Cuando tú la usas a nivel de péptidos a través del ipamorelin, esa combinación que se usa del CJC, lo que hace es que se habla de una salud metabólica, pero sí a largo plazo. No, ahí viene el tema de la composición corporal, pero, hago paréntesis, no es una hormona. Si tú me dices, yo he usado péptido, ipamorelin, y he usado prácticamente, aunque no es el más usado para precisamente promover la quema de grasa, y he usado hormona de crecimiento humano, no lo comparo. La hormona de crecimiento humano, precisamente volvemos al principio del programa, no es la hormona, ¿ah? Que te está poniendo. Es el péptido que va a seguir estimulando. Que la señaliza, que le dice ir donde tiene que ir. Exactamente. Entonces yo creo que ese es. Porque uno promueve precisamente la composición corporal en ciertos niveles. No, que usted se vea bien, volvemos a lo mismo. Porque siempre tenemos que, como la película buena, tenemos que ir flashback, atrás, adelante, etcétera, para recordar. Si usted come bien, si usted duerme bien, ¿no? Si usted sabe lo que tiene, si usted hace sus tareas. Pero también te promete, esa combinación de péptidos, te promete incrementar un poco más la fuerza y el ánimo, si se quiere, el mental focus, el drive en el gimnasio, ¿no? Y vuelvo y digo, a largo plazo progresivamente. Pero también te promete cierta calidad de masa muscular porque al estimular la GH, también estimula lo que significa, lo que usted conoce como la IGF-1. IGF-1. O Insulin Growth Factor 1. No, entonces eso que también es un proceso fisiológico, ¿no? Pues es anabólica en cierto sentido. Exacto.
Entonces, bueno, ahí puro habló más o menos de los tipos de péptidos que trabajan. Si lo escuchan los dos, no se asuste, eso es lo que va a pasar con ellos. Pero si usted se adentra en el mundo de los péptidos, usted va a oír un Tesa Morelín. Oh, claro. Muy parecido a Lipa Morelín. Muy bueno también. Usted va a oír uno que yo no puedo ya oír una cosa más, Motsi. Ah, sí. Es decir, después de Reta Trutide, Reta Trutide, el más famoso ahora mismo se llama Motsi. Motsi va más o menos a lo mismo que un Reta. Lo que pasa es que trabaja un poquito más en los niveles de energía. Totalmente. Pero al final van a lo mismo. Energía, oxidación de grasa. Y es muy famoso porque se asocia mucho también con el anti-aging. Sí. Digo, a largo plazo. Correctamente. Entonces, si ya nos vamos a la parte de recuperación, de mejoras, porque sí le puedo decir también que así como todo esto que acabamos de hablar, quizás una persona que no sepa casi nada de péptidos, te está ahora diciendo estos nombres, pero definitivamente tú le hablas de BPC 157 y nada más con ese show de Joe Rogan, yo creo que eso fue todo el mundo, que por ahí se enteró lo que era BPC 157. O el TB500 también antes junto de con ese. El TB500. Y que se pueden combinar, claro. Eso es importante. Que ahí fíjate que lo hemos hablado. yo por eso digo que está la visión médica, que tiene mucho fundamento. Obviamente, la visión médica del doctor que reconoce el valor de los péptidos, pero que siempre se va a ir al safety side, siempre. Claro. Muchos médicos funcionales principalmente no aconsejan mezclar los péptidos en un mismo vial. Todas las razones que he oído le veo mucha lógica. Yo no sé si tú has visto al Dr. Trevor. ¿Tú sabes quién es? Ese tipo, para mí, es uno de los más duros. Pero él, yo lo puse el otro día, porque él lo explica, él dice para domis. ¿Por qué meter dos péptidos en un mismo vial es marketing? Digo, eso es marketing, eso es para lo vago, así mismo dijo, que no quieren una aquí y otra aquí. Bien, eso dice él, y él dice no tiene sentido, pero él sí dice algo que tiene mucha lógica. Un péptido, para ponerte el ejemplo del BPC 157 y el TB500, aunque van hacia la misma función, reparación de tissue, reparación de lesiones, reparación de esas fibras y baja de inflamación, la nomenclatura del BPC 157 es diferente a la del TB500, inclusive un tema de pH y temperatura. Entonces, es lo que él dice, cuando tú entras estas dos moléculas, estas cadenas de aminoácidos, al mismo tiempo en tu cuerpo, hay un porcentaje de falta de información en tu cuerpo que no sabe qué dosis en la que va a canalizar. Exacto. Si usted lo quiere ver más simple, eso es como entonces que usted pueda sacarle o no más provecho a su dinero. Porque es cierto. Al final eso fue que él dijo, usted está botando su dinero. Usted está botando su cuarto. Ya en la línea médica, ellos te dicen, es que tú no debes de mezclar en un mismo vial. Vial es el, vamos a decirle, el potecito donde vienen. Exacto. Claro, la cajita el potecito. Dos péptidos juntos porque pierden la capacidad de ser efectivo en el core function que hacen. Yo no sé si tú me permites hacer la comparación, ¿no? Que muchos entenderán en el programa de ustedes con el famoso suplemento que ya la gente está más consciente, el CTMA, ¿no? Que la gente lo tomaba en la noche, no sabía para qué servía, pero como se vendía y el marketing a veces lo es todo, y tú lo crees y te dicen tanta algo que se convierte en una verdad, pero tú tienes un receptor y casi siempre es el mismo para el zinc o para el magnesio, entonces es bueno dividir la dosis, zinc en la mañana, magnesio en la noche. No, porque siempre el cuerpo va a inclinarse por lo que más necesite, por lo regular en la noche pues es el magnesio. Entonces tiene más o menos un paralelismo. Eso es un perfecto ejemplo para lo que estamos diciendo. Ojo, usted se va a encontrar en cantidad de laboratorios de venta de péptidos, muchísimos stacks, porque así que ellos le llaman. Por ahí anda uno que se llama Glow. Y estamos así ya. Sí, se llama Glow, que es el péptido que es azul, CKG, que yo no me acuerdo, junto con KPV. Se llama Glow. Entonces, vuelvo y le digo, como un blend. Siguen siendo péptidos, vuelvo y digo, componentes seguros, pero hay una importante
parte de profesionales en esa área que no recomiendan mezclar los mismos baños. Como el doctor le dijo, y es tan difícil usted ponerse una cosa aquí y ponerse otra aquí. Y que no son creo. agujas pequeñitas. Correctamente. Estamos hablando de que esto es submuscular. La aplicación, de hecho, no sé si lo dijimos, puede ser porque a veces hay personas que lo prefieren intramuscular también, pero también es subcutáneo, o sea, básicamente se pone, es muy fácil. Y hay algunos muy específicos, como por ejemplo el TESA, el IPA y el MOTSI, que la recomendación importante es a nivel visceral en el abdomen. Sí, en el abdomen, exactamente. Entonces, ellos tienen sus particularidades, vamos a decirle así. Pero como dijo Puro, ya esa época de la fobia a la jeringa y eso se fue. Así No, pero y quien trajo esa no fobia, ustedes saben quién fue. Ustedes saben quién fue. Bien. Claro, ahí nadie le tenía miedo. No, claro, gracias. Totalmente. Entonces, bueno, más o menos mencionamos algunos para que si ustedes lo oyen por ahí, hay uno muy famoso que, como repito, es de los pocos que está aprobado por la FDA, que es el NAD+. Y definitivamente es una tremenda molécula. Bien, incluso si usted se va a cualquier practitioner o en Estados Unidos, las únicas, es decir, a nivel por el tema de la FDA, los únicos lugares que pueden ofrecer, se supone, técnicamente, estos tipos de péptidos son los compounding pharmacies. Pero ellas solo venden eso. Solo venden GLPs, solo venden NAD+, y creo que oxitocina. Que mira, es bueno que ya estamos tan de forma visceral en el tema, porque las semaglutidas, que usted conoce como Ozempic, Mounjaro, etcétera, son péptidos. Son péptidos. Sí, lo son. Ay, cónchale, entonces, porque ustedes la satanizaron. Ustedes, yo tengo el programa, Iván, el programa. No, pero usted tiene que saber que esos son dos, porque Rera ni siquiera está aprobado. Son grados farmacéuticos. Los otros péptidos no lo son. Sí, exactamente, comenzando por ahí. Y por eso, técnicamente, hay una leyenda que dice ahí abajo que incluso usted se va a los sites de los péptidos y usted va a encontrar uno que dice GLP-1, uno que dice GLP-2, que es tirzepatide, y uno que dice GLP-3, que es retatrutide. Y te dice abajo, esto solo recomendamos el uso bajo supervisión médica. Bajo supervisión médica. Y análogos la verdad es que, yo me acabo de certificar en el Emory School de el uso de GLP-1, es decir, desde una visión médica. Y la verdad es que real y efectivamente tiene que ser así. Porque no me voy a meter mucho en GLP-1 porque no vamos a hablar de eso, ya nosotros hablamos de eso. Claro. Pero a nivel de que tienen una función importante, y en esto yo estoy hablando de semaglutide y tirzepatide, porque ellos todavía no está en ninguno de los estudios. Lo que cambia quizás en este que no es un cambio de discurso, ¿no? Ni de narrativa, es también, porque lo he hablado con otro profesional, incluyendo contigo, yo, es la dosis también. Es la dosis. Claro, porque, y al final, si ustedes ven la dosis que ahora aprobó la OMS, son dosis terapéuticas. Microdosis. Claro, son microdosis. No. De eso es que se trata la ciencia también. No es de satanizar nada, es de seguir investigando para que evidentemente todo pueda tener su uso correcto. ¿Y sus beneficios? Y sus beneficios. También, eso es así. De hecho, qué bueno que estamos hablando tanto del tema y algunos que quizás no comprenderán tan fácil cosas que estamos diciendo, pero lo estamos tratando de hacer bien, ¿verdad? Ahora bien, quizás hay personas que puedan decirte, dejo los suplementos y tengo los péptidos. No, y todo lo contrario. Cuando hablamos recientemente, y para aprovechar, por ejemplo, que hablaste de los péptidos de recuperación muscular, muchos fisioterapeutas también, empapados y estudiados, usando péptidos, ¿no? Ya lo sabes. Que, para reparar lesiones de tejido conectivo con una eficiencia increíble. Bueno, yo conozco una amiga mía que le ha ido muy bien con una lesión que tuvo, reincidente la lesión. Sí. ¿Por qué terca? Pero le ha ido muy bien. Por ejemplo. Pero todo el mundo lo dice que ella es terca. Sí. Pero no es mentira, ¿verdad? Pero claro, Giovanna entonces puede, o sea, ya que estamos hablando de Giovanna, puede usar, entonces dejó la vitamina C, dejó el colágeno que ella usaba. No, todo lo contrario. Ahora es que se va a usar bien con los péptidos. Claro. Que eso es lo que venimos diciendo desde el inicio del programa. Correcto. Claro que sí, o sea, sí, su suplementación es una parte fundamental de esa micronutrición que usted tiene ahí en su programa. Claro. Y en sus protocolos. No, Señores, y definitivamente, como dijimos al principio, funcionan. Sí, funcionan. Bien usados, sí, dosis correcta, porque ¿qué pasa mucho con los péptidos? O dosis muy bajas porque la gente le tiene miedo. O hay algunos que entienden que a más
Mejor. Sí, también. Y yo Lo creo mismo que pasa con lo lo mismo que que dijiste pasa ahorita. con todo, con los esteroides, con los reemplazos hormonales de testosterona en el caso de la andropausia del hombre. O sea, es así. Al final, nosotros tenemos, y más en este país, tenemos muchas formas, todas las formas del mundo, de conseguir eso que en otros países es muy difícil. Yo conozco muchos entrenadores, lo voy a decir abiertamente, coaches míos que venían al país y le encantaba venir al país, pero no era por sus playas, nada más es por la facilidad que aquí tienen de conseguir cosas así. Claro. Oh, Sí. qué interesante. Básicamente Totalmente sí. de acuerdo. Entonces, hay un aspecto importante, Puro, que tenemos que hablar, porque tú sabes que la gente oye este tipo de cosas, les interesa, pero al mismo tiempo, como dijimos al principio, el auge masivo. De hecho, es decir, hoy yo lo veía, porque también estoy en un mentoring group con la doctora Rimska, que son doctores funcionales, pero son biohackers. Sí. Y decía, oye, a mí me preocupa sobremanera el hecho de que a mí, un post que pongo hablando de péptidos, me lo censuran, pero por ahí andan 800 influencers, fitness coaches, hablando de péptidos, no tienen ningún tipo no están instruidos médicamente, Claro que sí. y no significa que usted tiene que Claro. estar instruido médicamente para usted poder poner péptidos, eso tenemos que aclararlo. Pero ella está diciendo, entonces, a mí es la que me censuran. Es decir, yo tengo años hablando de péptidos, es decir, yo tengo más de 5 años hablando de esto, y de repente, pero señores, es lo que dijo Puro, es que cuando algo se convierte viral, Es que ¿quién es el profesional? Independientemente de que haya más engage en el profesional credificado, ¿no? Para hablar del tema y para sugerirlo. A la larga, ese es el discurso que se va a poner sobre la mesa. Porque en tela de juicio yo pongo lo que me diga el influencer, aunque llega más lejos, ¿no? Pero entonces ahí siempre es que hay que ventilar los intereses también. Claro. Profundos de otras cosas. ¿no? Claro. Y quienes están atrás de ellos. Claro. Porque si es algo que funciona, no, o sea, habían en los años 70, todavía hasta el 75, habían en los hospitales solarios. Y tú lo sabes, Sí, claro. que se exponían al sol los pacientes y muchas de esas cosas, enfermedades sobre todo metabólicas, pues comenzaban a revertirse, ¿no? Claro. Entonces, hay cosas que no le dejan dinero a mucha gente hoy en día. Y por ende también, como son los dueños de los canales por donde se filtra esa información, pues no va a ser tan fácil. Claro. Tú como profesional, que a la carta cabal, donde tienes capacidad de respuesta hacia mis preguntas, porque vas a tener pacientes, y hay algo que porque todavía yo no quiero, porque se venda, pues evidentemente ahí va a haber un retraso de todo, y te van a censurar y van a haber cosas parecidas. Pero yo creo que este año como que comenzó de una manera positiva y yo creo que muchísimas cosas de esas van a comenzar. Sí, Bueno, sí, pero nada totalmente. más tenemos que saber, señores, que Kennedy Sí. fue un gran propulsor de péptidos. Guau, Lo es todavía. Totalmente, lo es todavía. Lo es todavía. Es decir, ¿Qué es eso es ser cuestión humano? de tiempo. Eso es Exacto. cuestión de tiempo. Eso es cuestión de Exactamente. tiempo. Porque todo lo que dijo que iba a hacer lo ha hecho. Y lo ha hecho. Wow, increíble. Yo me siento muy bien por la sociedad americana sobre todo, porque realmente, aunque nosotros sí sufrimos eso, porque imitamos lo que hace sobre todo naciones anglosajonas y sobre todo la nación americana, los Estados Unidos, que es la nación más enferma y más obesa del mundo, ellos necesitaban eso. Ese cambio. Por eso yo aplaudo al que no se va por la parte técnica y dice, no, está bien, revirtieron la pirámide. Hay muchas cosas, hay 400 páginas de algo, sí está bien, pero con el simple hecho de que el secretario de Salud, que no es por un tema de sectarismo, tiene todas las evidencias científicas Claro. ahí, tiene todos los Exactamente. datos y te ha dicho que todas las sugerencias han estado al revés. Ya de ahí tú haces lo que tú quieras. Así Claro, mismo. y él no, Pero eso no es tiene una la cosa que él ha hecho motivación. unilateralmente. Totalmente. Es decir, todo esto que este señor ha cambiado la forma o ha aprobado ciertos aspectos, por ejemplo, como el tema de los estrógenos. Sí, sí. Es decir, este señor lo que hace es que reúne un equipo de profesionales de esa área que tienen, es decir, no es a la ciega. Y tiene mucho Exactamente. haciéndolo, ¿ah? Claro, O sea, que no hoy es lo la vemos en ciega. el gobierno, pero tiene mucho haciéndolo, no es a la ciega. Lo que pasa es que poco a poco está ganando sus discursos en pos de lo más necesitado y en pos de la verdad, ¿no? Claro, al final de mejorar realmente la salud de un país que es el país El país más enfermo, pero también Totalmente. mundialmente. Claro. Totalmente. Entonces, hay un Además, aspecto que no podemos dejar Puro, porque tú tienes que saber, así como dijimos todo esto, que los que se pongan a ver este podcast y te ven a ti y ya te conocen, eso es
es péptido. Y va a ser, mira, Entonces, tenemos que, a la gente, si tú le hablas de algo, tiene que también hablar, así como los médicos cuando sacan su estudio, como yo vi el que salió nuevecito, de LP1, lo primero que tú tienes que ver es, ¿cuáles fueron las cosas que no resultaron bien? Exacto. Hay que decirlo todo. Sí, claro. Entonces, cuando usted vaya a adquirir péptidos, hay muchas páginas de péptidos, 1.700.000. Aprendí mucho en las certificaciones que hice que las personas con las que me certifiqué no tenían bias con ningún laboratorio. Eso es bueno. Ellos sí te decían, Exacto. mira, Bueno. te decían un grupo de laboratorios, no te decían uno, te decían, recuerdo que me dijeron más de 5, pero te puedes ir fuera de ahí, pero en esto es que te tienes que fijar. En esto, estas credenciales, tienes que buscarlas. ¿Qué tiene que buscar una persona cuando dijo, voy a entrar al mundo de los péptidos? ¿Qué tiene que buscar para dentro de lo más seguro posible? No, es decir, tener un buen resultado sí lo va a tener, pero no tener ningún tipo de riesgo, vamos a ponerlo así. Exactamente. El riesgo, minimizarlo. Exacto, minimizarlo. Básicamente el Porque, riesgo. Sí, porque bueno, eso no lo podemos decir. Sí, mira, es como tú dices, es un mundo que todavía se está descubriendo con muchas cosas y hay muchas marcas, muchas páginas también, muchos laboratorios serios, mucho de todo, ¿no? Vamos viendo cuáles son los datos que van, pues no sé qué otra información tú tengas ahí que puedas compartir en ese sentido de tu pregunta, pero vamos viendo qué más va saliendo, ¿no? Sí, claro. Yo mismo soy un aprendiz del mundo de los péptidos. ¿Por qué? Porque básicamente no, por un tema coincidencial, no he tenido mucha práctica con ellos, ¿no? Pero conozco y me empapo y sigo a muchos profesionales y tengo muchos profesionales básicamente al lado mío que lo colocan, lo hacen, lo usan y veo sus resultados. Sí. Básicamente. O sea que vamos a atender a páginas de profesionales serios, como tú, una de ellas, y que también tú emites siempre muchos nombres de credibilidad internacional, como los que ha mencionado ahora, y ellos a su vez también pues dan los datos, exactamente las referencias, y poco a poco en ese sentido. Porque es que es un mundo todavía donde hay mucha incertidumbre. Tú comienzas a buscar en un mundo gris y te encuentras con evidencia científica hasta un punto. Y luego de ahí te dice, no, todavía la evidencia es insuficiente para tal y tal cosa. O sea, a veces asusta al que no, pues ese método científico no lo sabe interpretar tanto. Correcto. Exacto. Exacto. Así es decir, lamentablemente todavía no hay la cantidad de información suficiente, porque volvemos a lo mismo, no hay ningún fondo suficientemente fuerte que quiera decir, vamos a comenzar a hacer estudios controlados randomizados. Total. Los estudios que hay ahora mismo es en animales. Totalmente. En ratas son los estudios que hay ahora mismo. Totalmente. Entonces, pero si nos vamos a cosas que son fáciles de identificar y que vamos a decir son las más generales, primero usted tiene que chequear que haya un certificado COA. Esto es un Certificate of Analysis. Si usted no ve COA en esa site que usted va a comprar péptidos, y el COA tiene que estar físico, que usted pueda coger ese número de COA y hay una página donde usted lo busca y verifica que se correlaciona a ese batch de ese. Sí. Muchos de ellos tienen un código de. Exactamente, un número de batch que te identifica con ese. El batch es esa cantidad de producción, vamos a ponerlo así. Exactamente, el lote. El lote. Exacto, lo otro que usted tiene que buscar es que sea un laboratorio que sea third party tested. Esto significa que 3 laboratorios externos, pero son unos laboratorios específicos, que eso es lo único que hacen, hicieron las pruebas de seguridad a nivel de bacterias. Y coincidieron. Exactamente, a nivel de bacterias que hayan ese vial, a nivel de metales pesados. Porque hay muchos con muchos metales pesados. Y acuérdese que usted se va a inyectar eso en su cuerpo. Total. Entonces, que ese laboratorio en específico sea third party tested. Que tenga su COA, que lo despliegue, que usted lo pueda ver. Y hay un código GP que es como código de pureza. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con muchos péptidos? De un péptido, un BPC, de los 5 miligramos que hay adentro, 3 tienen BPC. Los otros es fillers. Entonces, usted está pagando por 5 miligramos. Usted tiene que recibir 5 miligramos. Aparte de que si no tiene los 5 miligramos, porque usted sabe que los péptidos usted tiene que reconstituirlos.
Sí, hay una dosificación, hay una Claro, duración. vienen en polvo. También es otra cosa que la gente la confunde. mezcla. Reconstituirlo, la gente lo confunde eso, porque la gente no le gusta, la gente piensa, me voy a equivocar y lo voy a hacer mal. Ese es el otro downfall de los péptidos. Si nos vamos a lo que estábamos hablando ahorita de todo lo que son esteroides, eso viene listo. Eso usted no tiene que hacer nada. Eso es acá y se lo puyó. O se lo bebió, vamos a decir. Exactamente. Los péptidos Claro, hay que reconstituirlo y eso tiene una dosis de acuerdo al miligramo, lleva qué cantidad de agua. Entonces, por eso es que yo digo que entrarse en el mundo de los péptidos no es tan simple como entrar a una página, aunque déjeme decirle que no es tan difícil. Pero bien, eso es lo otro, que usted sepa que tiene ese certificado de GP, COA, entonces, COA, Third Party Tested, Tested. y que tenga el certificado YP de que le diga a usted de que lo que hay está ahí adentro es lo que usted tiene. no importa lo lindo y lo antiguo que usted haya visto ese laboratorio. Ay, sí, mira, No aquí se yo lleve traía eso. una cosa antes. De hecho, hay una página, Finic, yo no sé si tú la has visto, que tú entras. Y tú entras, X laboratorio, dame el rating. Y te sale que si A, que si B, que si C. Mira, no lo he. No, ya Bueno. tú sabes Pero cómo qué que está el bueno, mundo ¿verdad? de péptido, ¿verdad? Claro. A diferencia Una de cuando, que Puro lo conoce más que nosotros, la era en que que hace muchos años, se comenzó a utilizar todos los esteroides. Señores, no había información. No, para Esto nada. era uno empírico. Para que Era lo una sepa. locura, Era probar con Era todo. Para que lo sepa. Déjame decirle que los fisiculturistas son la especie que prueben ellos mismos. Para que Sí, sepa. sí, es No todo, esperan ¿eh? estudios. No. Hay veces que los fracos a veces no tienen el nombre porque te lo dio un amigo y él le quitó la etiqueta y tú dale. ¿Cuántas son? ¿Cuántos cc son? Sí, hubo una época, claro, que es así, que fue así. Claro. Pero, Sí, eso fue lo que había, eso era lo que Y había. todavía al día Gracias de a hoy, Dios. déjame decirle que muchos de los propulsores de péptidos al final eran fisiculturistas y ellos Sí, mismos sí, lo claro. dicen. Nosotros no averiguamos nada de eso. Esa vaina sirve. No, pues pónmelo. Y vamos a ver qué pasa. Pero la realidad es que ya ahora hay muchísima información. Y para usarse. No. Y yo digo que el mundo de los péptidos es tan específico, es decir, tratan de ser tan específicos, que cuando yo recuerdo que Jay Campbell, porque yo también hice con Jay Campbell un mentoring, que usted no lo puede. De péptidos. Ajá, usted no lo puede poner en la nevera y yo. Es decir, en la puerta de la nevera. Porque el péptido Cuando no debe de tú estar abres, sujeto a exacto. mucho movimiento. Ok. De hecho, usted no Ok. le puede hacer esto a un péptido. Es así como los laboratorios que tienen que hacerle. Me quedé solo. No puede estar en la puerta por el Por abrir. esa- Por abrir y Exacto. cierre, el recambio de temperatura. Y me imagino que el cambio de temperatura, eso iba a decir. No, el movimiento. Y el movimiento. El movimiento tiene que estar en una parte de la nevera allá atrás donde nadie Tiene le que ponga Donde saber la mano. nadie cuidarlo le ponga también. la mano. ¿Tú sabes qué es lo que La pasa también? testosterona no te la ponen No, donde muchacha, en el baúl del carro. Yo conozco unos individuos por ahí que te la Ay, sacaban Dios de abajo de la mío, goma de repuesto. el calor. Y te se la compraban. Lo que sí, obviamente, tienen sus precios en relación a otras sustancias que muchos Claro. han usado. No, prepara el bolsillo. y prepara el bolsillo. Prepara el Eso sí, bolsillo. doctor. Lo importante sería entonces que, bueno, según las recomendaciones que dijeron aquí mis compañeros y de cabina, enfatizarse en esas recomendaciones, pero también buscar una persona con criterio. Claro. Con criterio, Importantísimo. que quiera que tú como paciente o como cliente tenga mejores beneficios ahora en la actualidad que tenemos tantas cosas tan modernas, muchas veces tan biológicas, que te van a dar demasiado beneficio. Entonces, buscar una persona con criterio. No, doctora, y ese criterio es importante no solamente para diseñar el plan, el programa, Giovanna, sino para el seguimiento. Claro. Exactamente. Tú tienes que tener esa capacidad, esa seguridad, esa confianza de que yo hago el tratamiento con Giovanna y a cualquier pregunta, pues yo sé que Giovanna tiene la capacidad de respuesta. Claro. Exacto. No, y como acaba de decir... Por eficiencia y por seguridad. Claro, Pirosca, el punto importante de tú saber, es decir, de cuando tú, tomas una decisión, que no es que es una decisión sabia, porque al final hemos hablado de todos los beneficios que tienen, pero tú saber de dónde tú vas, o dónde quién vas, Sí. o si decides que lo vas a hacer tú, óyeme, trata de buscar la mayor información posible. Información. Porque sí hay cosas que uno no se imagina, y yo le puedo decir mi caso, y yo lo sabía ya, y obviamente pude en el momento conectar. Los péptidos, específicamente el BPC 157, tiende a crear mucha histaminosis.
Desde que yo oí eso, yo dije, wow, pero ¿por qué? Porque eso es un componente que está en tu mismo cuerpo. ¿Por qué te generaría esa reacción? Obviamente que después entendí que era algo más común en personas que tenían enfermedades autoinmunes. Y como digo yo, si hay una cosa que va a pasar, usted puede estar seguro que a mí me va a pasar. Dicho y hecho, desde que yo comencé con BPC, yo comencé el primer día con la típica reacción en la cara. Yo decía, pero yo me siento como si yo tuviera la histamina. Sí. Pero no me lo veía físicamente, que ahí normalmente era donde yo me daba cuenta. Como tengo Hashimoto, yo tuve histamina intolerance. Todo el que tiene Hashimoto tiene eso en algún momento. Sube, baja, se exacerba. Claro. Este es el caso. Pero yo seguí para adelante, ¿te sabes, verdad? Sin miedo al éxito. Claro, porque yo lo que quería era quitarme este dolor, porque yo tenía que entrenar ya. Ya no aguantaba. Bien. La cosa es, para que ustedes entiendan, ya yo comencé a verlo en las ronchas que me quedaban, donde me inyectaba. Ya. Histamina alta. Sí. Claro. ¿Eso es malo? ¿Tiene alguna consecuencia? No, simplemente, en mi caso, o me bebo un inhibidor del DAO, o simplemente dejo que pase. Y así fue. Sí. Se fue solo, pero totalmente. Es algo que puede causar. Y una persona que no tenga el conocimiento se asusta. Bueno, claro, lo para inmediatamente, se asusta y lo promueve de mala manera. Entonces, por eso, documéntese y sepa quién usted va. Pero el último tema que no podemos dejar de hablar es el aspecto que, vuelvo y digo, es un aspecto que no está demostrado, ni comprobado, ni descartado. El aspecto de que algunos péptidos, principalmente los que tienden más a crear esa rápida formación de blood vessel, de vasos. Exactamente, vasos sanguíneos, de manera rápida, como es el BPC. Sí. Muchos médicos, principalmente oncólogos, le tienen el miedo por el tema cáncer. Por el tema cáncer. Y los otros como Tesamorelin y Pamorelin, al incentivar el IGF-1, también eso es un marcador que en niveles altos, cualquier tumor que usted pueda tener en el cuerpo. Es un factor de crecimiento del todo. Exactamente. No solamente el tejido muscular, ¿no? Sino, todo lo que encuentre. Entonces, por eso es importante que el otro aspecto de los péptidos, si usted va a utilizar péptidos, no corras ese péptido a lo loco, hágase a las analíticas. Sí, completamente. Hágase analítica. Usted es muy, como decía una doctora, mira, es muy difícil, tú sabes, claro, a menos que tú vayas y te hagas un MRI whole body scan y gastes su cuarto, porque, y te expongas a esa radiación sin necesidad muchas veces. Por otro lado, pero lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Exactamente. Porque a veces no sabemos. Pero hacerte tus marcadores tumorales, tú te lo haces todito para ver más o menos cómo tú estás, en los hombres principalmente la PSA. Y la PSA, muy importante. Y ya entras con más confianza. Exactamente, y te hace tomograma, hay muchos indicadores de sangre que te hablan de posible, hay marcadores de sangre, las plaquetas te hablan si usted tiene un problema, si usted está por ahí cocinando algo, para que usted esté tranquilo y seguro, pero por eso que lo ideal es que usted lo haga de la mano yo aquí he sido un profesional porque lamentablemente son pocos los médicos. Exactamente. Aquí hay algunos, porque hay que decirlo. Sí, médicos muy responsables y muy actualizados. Que ya exactamente, que están definitivamente y defienden los péptidos como cualquier farmacéutico. Totalmente. Así que yo creo que le hemos hablado muchos aspectos de los péptidos. Lo más importante sobre todo, es lo que reflejan quizás ese ya conozco más, ya sí puedo abrirme a escuchar más, porque todo es paso a paso. Claro. No le estamos diciendo que vaya corriendo, porque hemos hablado obviamente de manera positiva de los péptidos, para sacarle dudas sobre todo, pero no es una invitación que vaya corriendo a ponérselo. Exactamente, no, y que es prácticamente un tema nuevo. Es así. La gente tiene que empaparse. Es lo mismo, vamos a decir, con la misma pirámide alimenticia. La gente tiene que analizar y desbloquear. Y desaprender a veces para aprender otra cosa. Exactamente. Todo lo mismo pasa con los péptidos. Yo creo que la mejor recomendación, lo que dije, es buscarse una persona cabecera que tenga el criterio, el que tenga la formación, que quiera ayudarte, y de ahí en adelante tú pasar páginas para la izquierda, buscar en internet. Una persona así, doctora, ¿usted sabe lo que hace también? Porque, y lo voy a decir, y no soy médico, por eso nunca me atrevo a hablar de una forma despectiva, no, del rubro, porque tampoco lo soy, y respeto mucho eso, pero los médicos tienen un ego muy grande, ¿no? Bastante. Dicho por muchos amigos médicos que son unos eruditos en este país y en otras tierras, ¿no? Y
por lo regular, ese tipo de profesional no tiene problema en consultar a otros profesionales para asegurar y que todo sea de manera integrativa. Exactamente. Así es. Esa es la verdad. Bueno, señores, aquí siempre tratamos de dar información, como yo digo, up to date, lo más actualizado posible, y hablar de péptido en este momento era un Ujú. Sí, totalmente, ya cumplimos. Exacto. Correctamente. Así que dale las gracias a Puro por venir aquí a acompañarnos y ayudarnos a hablar de este tema tan candente, porque realmente que lo es. Bueno, y sé que ustedes lo van a volver a ver aquí, eso todo. No, eso es seguro, señores, eso Yo es me estaba seguro. quejando atrás con la doctora, y dije, pero no puede pasar de tanto, 6 meses, 8 No, meses. yo creo que Ay, aquí hay que poner una cuarta silla, ¿eh? Aquí hay que poner casi una cuarta silla para siempre tener a yo Puro compartí nosotros con a ustedes, nuestro con lado. Sadán y con el equipo, para mí es una Bueno, casa, una sí, familia, porque ¿no? nos falta la parte fitness del entrenamiento. ¿De verdad? A nosotros nos falta esa contraparte. Ya lo saben, Vamos a que tener que conmigo, contratar. pídanlo en la caja de comentarios y ya te sabes. Bueno, Señores, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y de verdad aprovechen este podcast, investiguen, analicen y vamos a utilizar la cordura diariamente. Y señores, esperamos que este episodio haya servido muchísimo para sus conocimientos. De nada, un beso mi gente, bye bye, hasta la próxima.